Man की Baat. Mis queridos compatriotas, namaskar. Esta vez cuando estaba examinando las cartas, comentarios, los variados insumos que siguen llegando para Man की Baat, muchas personas recordaron un punto muy importante. En My Government, Aryan Shri, Anup Roy de Bengaluru, Devesh de Noida, Sujit de Thane, todos ellos dijeron, Modi ji, esta vez es el episodio 75 de Man की Baat. Felicitación por eso. Le expreso mi gratitud por seguir tan minuciosamente a Man की Baat para mantenerse conectado también. Para mí es una cuestión de profundo orgullo, es una cuestión de alegría. De mi lado, por supuesto, gracias a usted. También expreso mi agradecimiento a todos los oyentes de Man की Baat, ya que este viaje simplemente no habría sido posible sin su apoyo. Parece como ayer cuando nos habíamos embarcado este viaje de pensamientos y ideas. Luego, el 3 de octubre de 2014 fue la piadosa ocasión de Vijayadashmi. Mira la coincidencia, o es Holika Dahan. Que una lámpara encienda otra iluminando hacia la nación. Pensando a lo largo de este sentimiento, hemos atravesado de esta manera. Hablamos con personas de todos y cada uno de los rincones del país y aprendimos sobre su extraordinario trabajo. Usted también debe haber experimentado que incluso en los rincones más remotos de nuestro país hay un enorme potencial sin precedentes. Innumerables gemas están siendo nutridas, encerradas en el regazo de la Madre India. Bueno, para mí ha sido una experiencia fenomenal en sí misma ver a la sociedad, conocer la sociedad, darse cuenta de su fuerza. Durante estos 75 episodios, un paso por multitud de temas. A veces había referencia a los ríos, otra vez los picos del Himalaya fueron tocados, a veces los asuntos relacionados con los desiertos, en otras ocasiones ocupando desastres naturales, a veces empaparse de innumerables historias al servicio de la humanidad, en algunas invenciones en la tecnología, en otros, la historia de una experiencia de hacer algo novedoso en un rincón desconocido. Ya sea sobre el saneamiento o una discusión sobre la conversación de nuestro patrimonio, y no solo eso, en referencia a hacer juguetes, que es lo que no estaba allí. Tal vez el gran número de temas que tocamos resultaría ser innumerable. Durante todo esto, de vez en cuando rendimos homenajes a grandes luminarias cuya contribución en el edificio de la India ha sido incomparable. Aprendimos sobre ellos. También hablamos sobre muchos asuntos globales. Hemos tratado de inspirarnos en ellos. Había muchos puntos que me diste muchas ideas, en cierto modo, en este Vichar Yatra, viaje de pensamiento y idea. Seguís caminando juntos, seguís conectado, añadiendo algo nuevo en todo. Durante este episodio 75 al principio expresó mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los oyentes de Man की Baat por convertirlo en un éxito, enriqueciéndolo y manteniéndolo conectado. Mis queridos compatriotas, ven lo grande que es una agradable coincidencia que hoy tuve la oportunidad de expresar mis 75 Man की Baat. Este mismo mes es el que marca el inicio de Amrit Mahotsav de los 75 años de la independencia. Amrit Mahotsav había comenzado desde el día de Dandi Yatra y continuará hasta el 15 de agosto 2023. Los programas en relación con Amrit Mahotsav se llevan a cabo en todo el país de manera consistente. Las personas están compartiendo información e imágenes de estos programas de una multitud de lugares. Naveen de Jharkhand me ha enviado un mensaje en Namo App junto con algunos de estas fotos. Ha escrito que vio programas en Amrit Mahotsav y decidió que visitaría al menos 10 lugares relacionados con la lucha por la libertad. El primer nombre en su lista es el lugar de nacimiento de Bhagwan Birsa Munda. Naveen ha escrito que difundirá historias de los combatientes tribales de la libertad de Jharkhand a otras partes del país. Bhai Naveen, te felicito por tus pensamientos.
Amigos, ya sea la saga de lucha de un luchador por la libertad, ya sea la historia de un lugar o cualquier historia cultural del país, se puede poner en primer plano durante Amrit Mahotsav. Usted puede convertirse en un medio para conectar a los compatriotas con él. Verás, poco a poco Amrit Mahotsav se llenará de gotas inspiradoras similares de néctar y luego el elixir que fluirá nos inspirará hasta 100 años de la independencia de la India. Elevará al país a nuevas alturas, engendrando un fervor para hacer algo u otras por el país. En la lucha por la libertad, nuestros combatientes sufrieron innumerables dificultades, ya que consideraban el sacrificio por el bien del país como su deber. Que la inmortal saga de su sacrificio, त्याग y balidan nos inspire continuamente hacia el camino del deber. Y como Bhagwan Krishna ha dicho en el Gita, Niyatam Kuru Karma, Tvam Karam Jyo Hakarmana. En el mismo sentimiento que todos cumplamos fielmente con nuestros deberes asignados. Y el Amrit Mahotsav de nuestra libertad implica que hacemos nuevas decisiones. Y para realizar esas decisiones perseveramos de todo corazón con la debida diligencia y las resolves deben ser tales que están destinadas al bienestar de la sociedad por el bien del país, por un futuro brillante para la India. Las resolves deben ser tales en las que el yo asume una responsabilidad u otro entrelazado con el deber de uno mismo. Creo que poseemos esta oportunidad de oro para encarnar vivir la Gita. Mis queridos compatriotas, el año pasado fue este mismo mes de marzo cuando el país escuchó por primera vez el término Janta Curfew. Basta con echar un vistazo a la experiencia del poderío de la gran praja gente de este gran país. Janta Curfew se había convertido en un desconcierto por todo el mundo. Fue un ejemplo sin precedentes de disciplina. Generaciones venideras sin duda se sentirán orgullosas de esos. Del mismo modo, expresar honor, respeto por nuestros guerreros de corona, sonar talis, aplaudir, encender una lámpara. No te imaginas lo mucho que había tocado los corazones de los guerreros de corona. Y esa es la misma razón por la que se mantuvieron decididamente durante todo el año. Sin cansarse, sin detenerse, firmemente soportaron para salvar la vida de todos y cada uno de los ciudadanos del país. El año pasado, alrededor de este tiempo, la pregunta que se avecinaba era por cuándo vendría la vacuna corona. Amigos, es una cuestión de honor para todos que hoy en día la India está ejecutando el programa de vacunación más grande del mundo. Pushpa Shukla जी de Bhubaneswar me ha escrito sobre fotografías del programa de vacunación. Ella insista que yo discuta en Man Ki Baat el entusiasmo visible en los ancianos del hogar con respecto a la vacuna. Amigos, también está bien, estamos llegando a escuchar esas noticias desde todos los rincones del país. Estamos viendo esas imágenes que tocan nuestros corazones. Ramdulaya ji, una anciana madre de Jaunpur, UP, de 109 años, ha tomado la vacuna del mismo modo que Balkrishna ji, de 107 años, en Delhi, ha tomado las dosis de la vacuna. Jay Chaudhary, de 100 años, de Hyderabad, ha tomado la vacuna y es un llamamiento a todos para que tomen la vacuna. Estoy observando en Twitter, Facebook, como después de recibir la vacuna para las ancianas de sus hogares, la gente está subiendo sus fotos. Un joven, Anandan Nair de Kerala, ha dado un nuevo término a este servicio de vacunas. Mensajes similares han sido enviados por Shivani desde Delhi, Himanshu de Himachal y muchos otros jóvenes. Ha perecido su pensamiento de todos los oyentes. En medio de todo esto, recuerde el mantra de luchar contra corona, Dawai bhi, Kadai bhi. No es que tenga que decir, tenemos que vivir también, hablar también, contar y seguir haciendo que la gente se comprometa con la Dawai bhi, Kadai bhi también.
Mis queridos compatriotas, hoy tengo que agradecer a Sonia Ji que vive en Indore. Ella me ha llamado la atención sobre un tema y me ha instado a mencionarlo en Man Ki Baat. Este tema es el nuevo récord de la jugadora india del cricket Mithali Raj. Recientemente, Mithali Raj ji se ha convertido en la primera mujer jugadora de cricket india en haber hecho 10,000 carreras. Muchas felicidades a ella por este logro. También es la única jugadora internacional en anotar 7,000 carreras en un día de internacional. Su contribución en el campo del cricket femenino es fabulosa. Mithali Raj ji ha inspirado a millones de personas durante sus más de 2 décadas de carrera. La historia de su perseverancia y éxito es una inspiración no solo para las mujeres jugadoras de cricket, sino también para los jugadores de cricket masculinos. Amigos, es muy interesante, en el mismo mes de marzo, cuando estábamos celebrando el Día de la Mujer, muchos jugadores obtuvieron récords y medallas en su nombre. India se embolsó la primera posición durante el tiroteo de la Copa Mundial de la ISSF organizado en Delhi. También India encabezó recuento de medallas de oro. Esto fue posible debido a la fabulosa exposición de mujeres y hombres indios tiradores. Mientras tanto, P.V. Sindhu ji ha ganado la medalla de la plata en el torneo de BWS Swiss Open Super 300. Hoy de la educación al espíritu emprendedor, las Fuerzas Armadas a la ciencia y tecnología, las hijas del país están marcando claramente en todas partes. Estoy especialmente feliz de que las chicas están haciendo un nuevo lugar para ellas en el deporte. El deporte está llegando como una opción preferida en las opciones profesionales. Mis queridos compatriotas, recuerden la cumbre matrimonial de India celebrada hace algún tiempo. ¿Recuerdas lo que había dicho en esta cumbre? Naturalmente siguen sucediendo tantos programas, tantas cosas se dicen, cómo se recuerda a todos y cómo se presta atención tampoco. Naturalmente. Pero me sentí bien que Guru Prasad ji llevara adelante una de mis peticiones con interés. En esta cumbre había hablado del desarrollo de instalación turística alrededor de los complejos de casas legares en el país. Guru Prasad ji ha compartido experiencia de su viaje en 2019 a 2 casas legares, la Casa de Luz Chennai y la Casa de Luz Mahabalipuram. Ha compartido hechos muy interesantes que sorprenderán incluso a los oyentes de Man Ki Baat. Por ejemplo, la Casa de Luz Chennai es una de esas casas de luz selectas del mundo que tiene ascensores. No solo esta, también es la única casa de luz en la India que está dentro de los límites de la ciudad. Tiene paneles solares también para la electricidad. Guru Prasad ji también habló del Museo del Patrimonio de la Casa de Luz, que trae la historia de la navegación marina. En el museo se exhiben politos gigantes de lámparas de aceite, lámparas de queroseno, vapor de petróleo y lámparas eléctricas que se usarán en tiempos antiguos. Guru Prasad ji también ha escrito en detalle sobre la casa de luz más antigua de la India, Mahabalipuram Casa de Luz. Dice que al lado de esta casa de luz está el templo de Ulkaneshwar, construido hace cientos de años por el rey Pallava Mahendravarma I. Amigos, he hablado de diferentes aspectos del turismo varias veces durante Man Ki Baat, pero estas casas legares son únicas en términos de turismo. Debido a sus grandes estructuras, las casas de luz siempre han sido centros de atracción para las personas. Para promover el turismo también se han identificado 71 casas legares en la India. En todas estas casas de luz, dependiendo de sus capacidades, se construyeron museos, anfiteatros, teatros al aire libre, cafeterías, parques infantiles, cabañas ecológicas y paisajes. Por cierto, mientras hablamos de casas legares, también me gustaría hablarles de una casa de luz única. Esta casa de luz también encontrará esas piedras en este pueblo que nos dicen que debe haber habido un puerto ocupado aquí en el pasado. Eso significa que antes la costa estaba a la altura de Jinjuvoda.
Avanzar, retroceder, retarse, tan lejos del mar también es una característica de ello. Este mes se cumplirán 10 años del terrible tsunami que azota Japón. Miles de personas habían perdido su vida. Un tsunami similar había golpeado en India en 2004. Durante el tsunami perdimos a los 14 de nuestros empleados que trabajaban en nuestra casa de luz. Estaban de servicios en las casas ligueras en Andaman, Nicobar y Tamil Nadu. Hago un respetuoso homenaje a estos trabajadores cuidadores de luz nuestros y tengo un gran respeto por su trabajo. Estimados compatriotas, novedad la modernización es esencial en todos los campos de la vida. De lo contrario, se convierte en una carga a veces. La modernización en el campo de la agricultura india es la necesidad de la hora. Ya es tarde, ya hemos perdido mucho tiempo adoptando nuevas alternativas. Las nuevas innovaciones, junto con la agricultura tradicional, son igualmente importantes para crear nuevas oportunidades de empleo en el sector agricultura. Para aumentar los ingresos de los agricultores, el país lo ha experimentado durante la Revolución Blanca. Ahora la agricultura de abejas está emergiendo como una alternativa similar. El cultivo de abejas se está convirtiendo en el fundamento de una revolución de la miel o una dulce revolución en el país. Los agricultores, en gran número de los agricultores se están asociando con el innovando. Como en Pueblo Gurudum en Darjeeling, West Bengal, hay montañas empinadas, problemas geográficos y sin embargo la gente aquí comenzó el trabajo de cultivo de abejas de miel y hoy en día hay una demanda considerable de miel cosechada en este lugar. Esto también está aumentando los ingresos de los agricultores. La miel orgánica natural de las zonas de Sundarban de West Bengal es muy demandada en nuestro país y en el mundo. También he tenido una experiencia personal en Gujarat. En el año 2016 se organizó un evento en Bankasantan, Gujarat. En ese programa le había dicho a la gente que había tantas posibilidades aquí. ¿Por qué no Bankaskantha y los agricultores aquí escriben un nuevo capítulo de Dulce Revolución? Usted estará encantado de saber que en tan poco tiempo Banaskantha se han convertido en un centro importante para la producción de miel. Hoy en día los agricultores de Banaskantha están ganando lakhs de rupias anualmente a través de la miel. También hay un ejemplo similar de Yamunanagar, Haryana. En Yamunanagar, los agricultores producen varios cientos de toneladas de miel al año, mejorando sus ingresos haciendo cultivos de abejas. El resultado de este duro trabajo de los agricultores es que la producción de miel en el país está aumentando continuamente. Anualmente se producen casi un 25 toneladas lakh y de este producto también se está exportando una gran cantidad de miel a países extranjeros. Amigos, honeybee farming no conduce a ingreso únicamente de miel, pero la cera de abeja también es una fuente muy grande de ingresos. Hay demanda de cera de abeja en toda industrias farmacéutica, alimentaria, textil y cosmética. Nuestro país importa actualmente cera de abeja, pero nuestros agricultores están transformando rápidamente esta situación, es decir, de una manera que contribuye con la campaña Atmanirbhar Bharat. Hoy en día todo el mundo está mirando Ayurveda y productos de salud natural. En tal situación, la demanda de miel está aumentando aún más rápidamente. Deseo que cada vez más agricultores de nuestro país se unan a la agricultura de abejas junto con su agricultura. Esto conducirá a un aumento de los ingresos de los agricultores también y también endulzará sus vidas. Mis queridos compatriotas, el Día Mundial de Gorión se celebró hace unos días. Gorión, que se goria en lugares también se conoce como chacali o también se llama chimni o ganchirica. Más temprano, Goria se encontraría contando con los límites de las paredes de nuestras casas o con árboles vecinos. Hoy estamos obligados a hacer esfuerzo para salvarlo. Mi amigo de Benares, Indrapal Singh Batra, ha enseñado en su
esfuerzo novedoso en esta dirección que me gustaría contar sin duda a los oyentes de Man Ki Baat. Batraji ha convertido su propia casa en su casa para Algoria. Tenía nidos de madera hechos en su casa donde los Goria podían morar fácilmente. Hoy muchos hogares en Benares se están uniendo a esta campaña. Esto ha llevado a crear un maravilloso entorno natural en las casas. Me gustaría que para la naturaleza, en el medio ambiente, los animales, los aves o para quien sea pequeño o grande esfuerzo debe ser hecho por nosotros. Así como un amigo Vijay Kumar Kabiji. Biaji proviene de Kendrapada en Orissa. Es por eso que hay muchas aldeas en este distrito que son propensas a los peligros de las mareas altas y el ciclón. Eso también causa estragos a veces. Biaji consideró que si algo puede detener esta devoción ambiental, lo único que puede detenerle es solo la naturaleza. Fue entonces cuando Biaji comenzó su misión desde el pueblo de Barakot y durante 12 años, amigos trabajando durante los siguientes 12 años, creó un bosque de manglares de 25 acres en las afueras del pueblo hacia el mar. Hoy este bosque está protegiendo este pueblo. Un ingeniero, Amresh Tamanji, ha hecho un trabajo similar en el distrito Paradip de Orissa. Amresh ji ha plantado microbosques que están protegiendo muchas aldeas hoy en día. Amigos, en el endeavor de este tipo, si involucramos a la sociedad, se acumulan grandes resultados. Por ejemplo, esta Marimuto Yoganand, que trabajó como conductora de autobús en Coimbatore, Tamil Nadu. Yoganathan ji, mientras emite boletos a los pasajeros que su autobús también da un costo gratuito. De esta manera, Yoganath ji se ha plantado de innumerables árboles. Yoganath ji ha estado gastando una gran parte de su salario para este trabajo. Ahora, después de escuchar esta historia, ¿quién como ciudadano no apreciaría el trabajo de Marimuto Yoganathan? Felicito de corazón sus esfuerzos por su trabajo inspirador. Mis queridos compatriotas, todos hemos visto, oído y mencionado a otros acerca de convertir los residuos en riqueza. Del mismo modo, también se están intentando realizar esfuerzos para convertir residuos en valor. Uno de esos ejemplos es el del Colegio Santa Teresa en Kochi, Kerala. Recuerdo que en 2017 asistí a un programa centrado en la lectura de libros en el campus de esta universidad. Los estudiantes de esta universidad están haciendo juguetes reutilizables que también de una manera muy creativa. Estos estudiantes están convirtiendo ropa vieja, piezas de madera desechadas, bolsos y cajas en juguetes de fabricación. Algunos estudiantes están haciendo un rompecabezas, mientras que otros hacen un coche o construyen un tren. Aquí se presta especial atención para garantizar que los juguetes sean seguros, así como apotas para niños. Y lo bueno de todo este esfuerzo es que estos juguetes se dan a los niños Anganwadi para que jueguen con ellos. Hoy en día, mientras la India avanza mucho en la fabricación de juguetes, estas campañas de vasta value, estos ingeniosos experimentos significan mucho. Esta es la profesora Srinivasa Padan Kandalji en Vijayawada, Andhra Pradesh. Está haciendo un trabajo muy interesante. Ha creado esculturas de automóvil metal scrap. Estas enormes esculturas hechas por él se han instalado en parques públicos y la gente las ve con gran entusiasmo. Este es un experimento innovador con el reciclaje electrónico y de residuos de automóviles. Aplaudo una vez más estos esfuerzos de Kochi y Vijayawada y espero que un mayor número de personas se presenten en esos esfuerzos. Mis queridos compatriotas, cuando la gente de la India visita cualquier rincón del mundo, dicen con orgullo que son indios. Tenemos mucho de qué estar orgullosos. Nuestro yoga, ayurveda, filosofía o lo que no. De eso hablamos con orgullo.
Estamos muy orgullosos de nuestro idioma local, dialecto, identidad, vestido, comida y bebida. Tenemos que lograr la nueva, porque eso es lo que es la vida, pero al mismo tiempo no tenemos que perder nuestro pasado. Tenemos que trabajar muy duro para enriquecer el inmenso patrimonio cultural que nos rodea, para que se transmita a las nuevas generaciones. Hoy en día, Sikari Tesau, que vive en Assam, está haciendo esto muy diligentemente. Sikari Tesauji del distrito de Karbi Anglong ha estado documentando el idioma Karbi durante los últimos 20 años. Érase una vez en otra época Karbi, el idioma de los hermanos y hermanas Karbi tribales, ahora está desapareciendo de la corriente principal. Shriman Sikari Tussaud decidió que protegería la identidad de los suyos. Y hoy sus esfuerzos han dado lugar a la documentación de mucha información sobre el idioma Karbi. También ha recibido elogios en muchos lugares por sus esfuerzos y también ha recibido premios. Por supuesto, felicitó a Shriman Sikari Tussaudji a través de Man Ki Baat, pero en muchos rincones del país habrá muchos buscadores como este que se desamoren en este tipo de iniciativas y también los felicito a todos. Mis queridos compatriotas, cualquier nuevo comienzo siempre es muy especial. Un nuevo comienzo significa nuevas posibilidades, nuevos esfuerzos y nuevos esfuerzos significan nueva alegría y nuevo vigor. Esa es la razón por la que ha sido una tradición observar cualquier nuevo comienzo como una celebración en diferentes estados y regiones y en nuestra cultura llena de diversidad. Y esta vez es el comienzo de nuevos comienzos y la llegada de nuevos festivales. Holi también es una tradición para celebrar Basant, la primavera, como festival. Cuando celebramos Holi con colores al mismo tiempo, inclusive la primavera extiende nuevos colores a nuestro alrededor. En ese mismo momento las flores comienzan a florecer y la naturaleza cobra vida. El Año Nuevo también se celebrará pronto en diferentes regiones del país, ya sea Ugadi o Puthunadu, Gudi Parva o Bihu, Navre o Poila o Baisakhi. Todo el país estará empapada en el color del cielo, el entusiasmo y las nuevas expectativas, al mismo tiempo que ella también celebra la hermosa fiesta de Vishu. Después de esto pronto también llegará la santa ocasión de Chaitara Navratri. En el noveno día del mes de Chaitara tenemos el festival de Ram Navami. También se celebra como el aniversario del nacimiento de Lord Rama y el comienzo de una nueva era de justicia y parakram, valor. Durante este tiempo hay un ambiente de devoción junto con la pompa alrededor que acerca a la gente, las conecta con la familia y la sociedad, fortalece las relaciones mutuas. Con motivo de estos festivales felicito a todos los compatriotas. Amigos, durante este tiempo, el 4 de abril, el país también celebrará la Pascua. La fiesta de Pascua se observa como una celebración de la resurrección de Jesucristo. Simbólicamente, la Pascua está asociada con el nuevo comienzo de la vida. La Pascua es un símbolo de la resurrección de las expectativas. En esta ocasión, Santa y auspiciosos saludó no solo a la comunidad cristiana de la India, sino también a los cristianos de todo el mundo. Mis queridos compatriotas, hoy en Man Ki Baat hablamos del Amrit Mahotsav y de nuestros deberes hacia el país. También hablamos de otras fiestas y festividades. Mientras tanto, llega otro festival que nos recuerda nuestros derechos y deberes constitucionales. Eso es 14 de abril, aniversario de nacimiento del Dr. Baba Saheb Ambedkarji. Esta vez en el Amrit Mahotsav, esta ocasión se ha vuelto aún más especial. Estoy seguro de que haremos de este aniversario de nacimiento de Baba Sahib uno memorable tomando una determinación de nuestros deberes y rindiendo así homenaje a él. Con esta misma creencia, diciéndoles lo mejor para los festivales una vez más. Todos sean felices, están sanos y se recogen
Con este deseo te recuerdo दवाई भी कढ़ाई भी muchas gracias कढ़ाई भी muchas gracias कढ़ाई भी muchas gracias कढ़ाई भी